En el mundo del desarrollo de software, existe una regla no escrita: nunca, bajo ninguna circunstancia, despidas al tipo que construyó tu sistema desde cero. Especialmente si nadie más en tu edificio entiende cómo funciona. Durante 6 años, yo fui ese tipo. Trabajaba como ingeniero de software principal para una empresa de logística de tamaño mediano que manejaba envíos para cientos de tiendas en línea. Cuando entré a la empresa en 2018, sus sistemas eran un desastre. Usaban hojas de cálculo de Excel para rastrear camiones enteros. Era patético. El CEO de ese entonces, un tipo brillante llamado Thomas, confió en mí. Me dio un equipo pequeño y me dijo: construye algo que funcione. Y eso hice. Durante 2 años, trabajé semanas de 80 horas, me perdí cumpleaños y fines de semana, y construí un sistema de enrutamiento y gestión de inventario personalizado. Era una obra de arte digital. El sistema automatizaba todo: despachos, facturación, control de peso, rutas de conductores. Gracias a mi código, la empresa pasó de facturar 5 millones al año, a facturar casi 50 millones. Yo era respetado, tenía un salario excelente y manejaba mis propios horarios. Todo era perfecto. Pero como siempre ocurre en el mundo corporativo, las cosas buenas nunca duran. Thomas, el buen CEO, decidió jubilarse y vendió su participación mayoritaria a una firma de capital privado. 3 meses después de la venta, la nueva junta directiva trajo a su propio equipo de gestión. Y al frente de ese equipo, como nuevo vicepresidente de operaciones, llegó un hombre al que llamaremos Greg. Greg era la encarnación de todo lo que está mal en la cultura corporativa. Un tipo con un máster en administración que nunca había escrito una sola línea de código en su vida, pero que creía ciegamente que todos los ingenieros éramos solo engranajes reemplazables en su máquina de hacer dinero. Y su primera misión oficial fue reducir costos para ganar su bono anual. El objetivo de su guillotina era mi departamento. La pesadilla empezó el primer mes. Greg canceló el trabajo remoto, nos quitó los beneficios de la oficina y empezó a exigir reportes diarios de productividad que nos quitaban más tiempo que el trabajo real. Pero el verdadero insulto llegó en la semana 6. Greg contrató a un nuevo director de tecnología para ser mi jefe directo. Su nombre era Kevin. Kevin tenía 23 años, se acababa de graduar de la universidad y por pura coincidencia cósmica, era el sobrino de Greg. El nepotismo era tan evidente que daba asco. Kevin no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba la arquitectura de servidores, mucho menos nuestro sistema personalizado. En las reuniones, yo tenía que explicarle conceptos básicos de bases de datos como si fuera un niño pequeño, mientras él fingía tomar notas en su iPad de $1000 y luego presentaba mis ideas como suyas en las juntas directivas. Pero Kevin se sentía amenazado por mí. Sabía que yo era el verdadero cerebro detrás del sistema, así que empezó a menospreciarme. Me reasignaba tareas de mantenimiento básico, rechazaba mis actualizaciones de seguridad y le decía a Greg que yo era difícil de manejar y poco cooperativo. Llegó un viernes por la tarde, a eso de las 4:30 de la tarde, recibí un mensaje de Greg pidiéndome que fuera a la sala de conferencias de recursos humanos. Cuando entré, estaban Greg, Kevin y la directora de recursos humanos con un sobre blanco sobre la mesa. Greg ni siquiera me miró a los ojos. Se frotó las manos y dijo: escucha, estamos reestructurando el departamento de IT para hacerlo más dinámico. Kevin siente que la arquitectura actual ya no necesita un ingeniero principal de tu nivel. Tu puesto ha sido eliminado. Tienes 15 minutos para vaciar tu escritorio. La seguridad te escoltará a la salida. Lo miré. Miré al niño de 23 años que iba a heredar mi sistema. Me estaban despidiendo sin causa justa, solo para ahorrarse mi salario y dárselo en bonos al sobrino inútil. No me ofrecieron ni un mes de indemnización. La directora de recursos humanos me empujó un documento y me dijo: si quieres recibir el pago de tus vacaciones acumuladas, debes firmar este acuerdo de no competencia y entregar todas las contraseñas. Cualquier otra persona habría gritado, llorado o amenazado con demandas. Pero yo mantuve una calma absoluta. Firmé el papel. Les entregué mi tarjeta de acceso y mi computadora portátil. Recogí la foto de mi perro de mi escritorio y salí del edificio escoltado por un guardia, mientras Kevin me miraba con una sonrisa de victoria desde su nueva oficina con paredes de cristal. Ellos pensaron que me habían humillado. Pensaron que habían ganado. Pero lo que ni Greg, ni Kevin, ni recursos humanos sabían en ese momento, era un pequeño detalle técnico sobre la arquitectura del sistema.
Cuando construí el núcleo de la base de datos logística hace 6 años, la empresa era tan pequeña que no tenían tarjetas de crédito corporativas para servicios en la nube. Así que, las licencias maestras de la API, el registro de los dominios de enrutamiento y los certificados de seguridad de todo el sistema logístico de $50 millones estaban registrados a mi correo electrónico personal. Y la tarjeta de crédito vinculada a esos servidores críticos era la mía. Y acababa de salir por la puerta con ella en el bolsillo trasero. Llegué a mi casa esa misma tarde de viernes. Me preparé un café, me senté en el sofá con mi perro y abrí mi computadora portátil personal. Mientras esperaba que el sistema operativo cargara, saqué de mi bolsillo el acuerdo de terminación que Recursos Humanos me había obligado a firmar un par de horas antes. Había una cláusula específica, resaltada en negrita, que decía: el ex empleado debe cesar inmediatamente el uso de cualquier propiedad, licencia, software o servicio vinculado a la empresa, y desvincular sus cuentas personales de las operaciones comerciales. Sonreí. Recursos Humanos acababa de darme permiso legal, por escrito y bajo amenaza de demanda, para hacer exactamente lo que estaba a punto de hacer. Verán, cuando diseñé el sistema hace 6 años, usé mi tarjeta de crédito personal para comprar los dominios principales, los certificados de seguridad SSL, y lo más importante, el servidor en la nube de Amazon Web Services que alojaba la base de datos de enrutamiento de camiones. A lo largo de los años, le envié docenas de correos a contabilidad pidiendo que migraran la facturación a una tarjeta corporativa. Siempre me decían: lo haremos el próximo trimestre, por ahora solo pásanos tu recibo y te lo reembolsamos. Bueno, el próximo trimestre nunca llegó. Yo ya no era un empleado. Ya no podía solicitar reembolsos. Y según su propio contrato, estaba estrictamente prohibido que yo mantuviera servicios operativos de la empresa en mis cuentas personales. Entré a mi cuenta de AWS. Fui al panel de control de facturación. Vi el clúster de servidores masivos que procesaba $50 millones al año en envíos, etiquetado y rastreo por GPS. Moví el cursor hasta el botón rojo que decía cancelar suscripción y apagar instancias. Hice clic. El sistema me preguntó: ¿estás seguro? Esta acción detendrá todos los procesos activos y no se puede deshacer de inmediato. Confirmé. Luego fui al registrador de dominios y cambié los DNS para que no apuntaran a nada. Por último, llamé a mi banco y reporté mi tarjeta de crédito como perdida para asegurarme de que no hubiera ningún cargo automático de renovación durante el fin de semana. Cerré mi laptop. El interruptor maestro había sido apagado. Y lo mejor de todo, es que, por la forma en que funcionaba la caché del servidor, el sistema no colapsaría de inmediato. Se iría degradando lentamente durante el fin de semana, hasta que los certificados expiraran y las bases de datos intentaran reconectarse el lunes por la mañana. Iba a ser un lunes muy interesante para Kevin. El lunes por la mañana me desperté a las 9 de la mañana. Era la primera vez en 6 años que no tenía que revisar mi teléfono a las 6 de la mañana para verificar los reportes de los servidores. Me hice un desayuno pesado, encendí la televisión y dejé mi celular en la mesa de la cocina. A las 9:15 de la mañana, la pantalla de mi celular se iluminó. Era una llamada de Kevin, el brillante sobrino de 23 años, mi antiguo jefe. Lo ignoré. A las 9:17 de la mañana, me llamó de nuevo. Lo volví a ignorar. A las 9:20 de la mañana, recibí una llamada de Greg. Luego 3 mensajes de texto seguidos de Kevin que decían: ¿dónde estás? Todo está caído. Los camiones no salen. A las 9:30 de la mañana, decidí que era hora de divertirme un poco. Contesté la 8ª llamada de Greg. No dije hola, simplemente dije: habla el ciudadano desempleado, ¿en qué puedo ayudarle? Del otro lado de la línea, no escuché la voz arrogante de Greg. Escuché puro terror. De fondo se oían gritos en la oficina, teléfonos sonando sin control y el eco del almacén. ¿Qué le hiciste al sistema?, me gritó Greg, hiperventilando. ¿La pantalla de todos los conductores está en negro? ¿No podemos imprimir ni una sola etiqueta de envío? ¿Tenemos 80 camiones de carga parados en los andenes cobrándonos penalidades por minuto? El maldito Kevin está llorando en el cuarto de servidores porque no sabe qué hacer. Tomé un sorbo de mi café y le respondí con la voz más calmada del mundo: Greg, no le hice nada al sistema. Yo ya no trabajo ahí, ¿recuerdas? Me despediste el viernes para darle mi salario a tu sobrino. El sistema funcionaba perfectamente cuando me escoltaron fuera del edificio.
¿El servidor principal desapareció? La IP no responde. Arréglalo ahora mismo o te voy a demandar por sabotaje corporativo, me amenazó. Sonreí. Era el momento que había estado esperando. No puedes demandarme, Greg. El servidor principal y los dominios estaban alojados en mi cuenta personal de Amazon, pagados con mi tarjeta de crédito personal. Recursos Humanos me obligó a firmar un documento el viernes exigiendo que desconectara cualquier servicio de la empresa de mis cuentas personales para evitar robos de datos. Solo estaba cumpliendo con las políticas de la empresa. Se hizo un silencio sepulcral en la línea. Pude escuchar cómo el alma de Greg abandonaba su cuerpo. Él, con su título en administración, acababa de entender la magnitud de su error. Había despedido al dueño de la infraestructura de su empresa. Kevin. Balbuceó Greg, con la voz rota. Kevin dijo que él podía hacer un respaldo de todo en la nube nueva. Bueno, le contesté, entonces dile a Kevin que lo haga. Mucha suerte. Disfruta tu bono de reducción de costos. Y le colgué el teléfono. Apagué mi celular durante las siguientes 3 horas. Me fui a pasear con mi perro, fui al supermercado y compré un buen corte de carne para la cena. Sabía que cada minuto que pasaba sin mi sistema en línea, la empresa perdía aproximadamente $15,000 en multas por retrasos de envío y contratos incumplidos con clientes VIP. Cuando volví a encender el teléfono a la 1 de la tarde, tenía 47 llamadas perdidas. 20 de Greg, 5 de Kevin, y 22 de un número desconocido de Nueva York. El número desconocido volvió a llamar. Contesté. Era la voz de un hombre mayor, rasposa y autoritaria. Era el socio director de la firma de capital privado que había comprado la empresa. El verdadero jefe de Greg. Hijo, me dijo, sin preámbulos, tengo a 80 camiones parados en andenes, $50 millones en logística congelados, y a un idiota llamado Greg llorando en mi otra línea diciéndome que el sistema desapareció y que el arquitecto principal fue despedido por Recursos Humanos el viernes. Necesito que esto vuelva a funcionar. Ahora mismo. Le expliqué la situación con absoluta calma. Le dije que mis cuentas personales alojaban la infraestructura central y que, por orden de RRHH y su contrato de no competencia, yo no podía tocar ni una sola línea de código sin enfrentar acciones legales. Le expliqué que Kevin, el flamante y joven director de tecnología de Greg, no había hecho ni un solo respaldo de las bases de datos antes de despedirme. El socio director soltó un suspiro pesado y una maldición entre dientes que habría hecho sonrojar a un marinero. ¿Cuánto?, preguntó secamente. ¿Cuánto cuesta que vuelvas a sentarte en ese escritorio y enciendas la máquina? Sonreí. Había estado ensayando esta respuesta toda la mañana. No voy a volver a ser empleado, señor. Pero puedo ofrecer mis servicios como consultor externo de emergencia. Mi tarifa de crisis es de $500 la hora, con un mínimo garantizado de 40 horas pagadas por adelantado. Además, necesito un contrato de consultoría firmado por usted, anulando el acuerdo de no competencia que firmé el viernes. Hubo un silencio de 5 segundos. El ego de la firma de capital privado estaba chocando contra la pared de la realidad. Te enviaré el contrato por DocuSign en 5 minutos, gruñó el socio. Y el depósito estará en tu cuenta en 1 hora. Levanta ese maldito servidor. Y colgó. A las 2:30 de la tarde, el contrato estaba firmado y $20,000 de anticipo estaban brillando en mi cuenta bancaria. Me senté en mi computadora personal, abrí AWS, volví a ingresar mi nueva tarjeta de crédito y presioné Iniciar instancias. En 15 minutos, los DNS se propagaron. Las bases de datos se reconectaron. Las pantallas negras de los conductores en los andenes se iluminaron y los camiones empezaron a salir. Había resuelto la mayor crisis en la historia de la compañía en exactamente un cuarto de hora, facturando $500 por cada minuto que trabajé. Al día siguiente, martes por la mañana, me presenté en la oficina corporativa vestido con jeans y una camiseta vieja. Ya no era un empleado, era el consultor más caro del edificio. Caminé hacia la oficina de cristal de Greg. La puerta estaba abierta. Greg estaba metiendo las fotos de su familia y sus estúpidos palos de golf en una caja de cartón. 2 guardias de seguridad estaban parados detrás de él. Me detuve en el marco de la puerta. Greg levantó la vista. Tenía unas ojeras que le llegaban al piso. Me miró con un odio profundo, pero no dijo una sola palabra.
La junta directiva de Nueva York había volado esa misma mañana y lo habían despedido por incompetencia grave, negligencia tecnológica y por causar pérdidas de casi $500,000 en multas en un solo día. ¿Y Kevin, el brillante sobrino prodigio? Recursos Humanos lo despidió antes del almuerzo. Su tarjeta de acceso fue desactivada mientras estaba en el baño. Me quedé como consultor durante 6 meses. Trabajaba 20 horas a la semana desde mi casa, facturando casi lo mismo que ganaba en un mes entero como empleado a tiempo completo. Durante ese tiempo, entrené a un equipo real de ingenieros senior para migrar el sistema de mis cuentas personales a la infraestructura corporativa oficial de la empresa. Me aseguré de que lo hicieran bien. Cuando finalmente entregué las llaves del reino y terminé mi contrato, el socio director de Nueva York me llamó para agradecerme. Me ofreció el puesto de vicepresidente de operaciones que Greg había dejado vacío. Le agradecí la oferta, pero le dije que ya había tenido suficiente vida corporativa. Tomé el dinero de la consultoría, fundé mi propia pequeña agencia de desarrollo de software y nunca volví a mirar atrás. Y la lección más importante que aprendieron ese día en esa empresa fue simple: nunca trates de ahorrar centavos despidiendo al tipo que construyó la bóveda, especialmente si es el único que tiene la llave. ¡Boom! ¡Qué final tan glorioso! Esa es la definición de venganza corporativa nuclear, amigos. ¿Alguna vez han tenido un jefe que cree saber más que los expertos, solo para estrellarse espectacularmente? Cuéntenme sus historias de terror laboral en los comentarios. Si disfrutaron ver cómo el nepotismo se derrumba bajo el peso de $500 la hora, destrocen el botón de like, suscríbanse para más historias épicas de venganza en Reddit y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.